Pronto tú vas a entender que en tu vida no vivirás tú, solo Jesucristo puede Él cambiar tu vida, va a cambiar, transformar. Jesucristo va a cambiar tu vida y te dará, Él te dará nueva vida y va a cambiar, transformar. Jesucristo va a cambiar. Muy buenos días, bendiciones a toda nuestra audiencia. Gracias al Señor por un programa más, un martes más de su programa Vida Nueva. Así que para mí siempre ha sido un gusto poder conectarme con ustedes. Por ahí vamos a estar enviando los enlaces en los diferentes grupos, tanto de la iglesia local como los que se vayan a ir conectando a esa transmisión puedan compartirlo con algún familiar. Comparte este mensaje, que es un mensaje de esperanza, que es un mensaje de paz, que es un mensaje que trae consuelo a el corazón. Así que por ahí en este tiempo, en este momento, les invitamos a que usted pueda en todo tiempo también estar conectado a la presencia del Señor. Esta barra, ¿verdad? Esta barra de pastores donde se predica la palabra del Señor, que es patrocinada por el Ministerio Pan de Vida. Agradecemos primeramente también la vida de nuestro hermano y pastor Agustín, quien es el patrocinador de este ministerio, de esta barra de pastores, que comienza a partir de las 9 de la mañana. Todos los días tiene usted un mensaje de esperanza, así que si no se puede conectar a cierto tiempo, usted puede también en el transcurso del día, también en el transcurso de la tarde. Hay otros programas a partir de las 2 de la tarde, si no me recuerdo. Hay otros pastores que se conectan ahí donde usted comienza a almorzar, donde usted está, ¿verdad?, degustando sus alimentos con su familia. Puede ahí poner la pantalla, puede conectarse y pues en lo que usted come sus alimentos puede estar usted escuchando la palabra del Señor. Yo creo que este tipo de canales, este tipo de espacios son de bendición para nuestras vidas. Vivimos tiempos muy difíciles donde lo único que escuchamos en la televisión, en las redes sociales y por todos lados son malas noticias, pero el Evangelio de Jesús es un evangelio de buenas noticias, de esperanza, de salvación, de restauración. Es Dios diciéndole al mundo y al ser humano que todavía tiene planes de restauración. Así que independientemente si usted está cercano a Dios o usted está alejado de Dios, Dios tiene planes y propósitos con su vida. Así que venga usted a los pies de Jesucristo y que por medio de este mensaje que hoy vamos a estar platicando, siempre he dicho que son mensajes en el cual reflexionamos, todos aprendemos de estos mensajes que llenan el alma y el corazón del hombre. Así que por ahí empezamos con los saludos. Tenemos al pastor Franklin, nuestro pastor. Dios nos los bendiga abundantemente. Nuestra hermana Romana y mi esposa que me acompaña hoy aquí en el canal. Siempre está a veces detrás de cámaras. Así que sean todos bienvenidos a su programa Vida Nueva. Y quiero compartir con usted hoy un tema muy bonito. A mí siempre me ha encantado esta historia que la encontramos en el libro de los Reyes en su capítulo 6 y en el capítulo 7 también. Este tema yo cuando lo leí o cuando lo descubrí fue un tema que impactó mucho mi corazón debido a la situación en la que se estaba viviendo el pueblo de Israel para ese tiempo y la solución y la forma en la que Dios trae alivio y trae una respuesta sobre la nación. Por eso yo le digo que Dios siempre está cercano, ¿verdad?, a que el ser humano venga al arrepentimiento y que él se pueda acercar a la presencia de nuestro gran Dios. Voy a leer la porción de la palabra y esta historia está maravillosa. Si no tiene usted su Biblia por ahí en el primer libro de los Reyes, segundo libro de los Reyes, capítulo 6, en el versículo 24. Voy a dividirla en las dos porciones. Esta historia está maravillosa. Saludo a nuestro hermano y pastor Norberto también. Un abrazo muy fuerte
un pastor en el cual hemos creado una buena alianza y una buena amistad para la gloria del Señor. Dice la palabra del Señor en la porción bíblica que leíamos, en la porción bíblica del segundo libro de los Reyes, capítulo 6, dice: después aconteció que Ben-Hadad, rey de Siria, reunió su ejército y subió y sitió a Samaria. Y hubo gran hambre en Samaria a consecuencia de aquel sitio, tanto que la cabeza de un asno se vendía por 80 piezas de plata y la cuarta parte de un cat de estiércol de paloma por 5 piezas de plata. Y pasando el rey por el rey de Israel por el muro, una mujer le gritó y le dijo: salva, rey mío, salva, rey mío. Y él le dijo: si no te salva Jehová, ¿de dónde te puedo salvar yo? ¿Del granero o del lagar? Y le dijo el rey: ¿qué tienes? Ella respondió: esta mujer, señalando a una mujer, ¿verdad? Esta mujer me dijo: da acá a tu hijo y comámoslo hoy, y mañana comeremos al mío. Cocimos pues a mi hijo y lo comimos. El día siguiente yo le dije: da acá a tu hijo y vamos a comérnoslos. Mas ella escondió a su hijo. Cuando el rey oyó estas palabras de aquella mujer, rasgó sus vestidos y pasó así por el muro, y el pueblo vio el cilicio que traía interiormente sobre su cuerpo. Y él dijo: así me haga Dios y aún me añada, si la cabeza de Eliseo, hijo de Josafat, queda sobre él el día de hoy. Y mire qué historia tan tremenda. Pero aquí venimos a algo maravilloso. Vamos al capítulo 7 capítulo 7 del libro de los Reyes, y dice en el versículo 3: había en entrada de la puerta 4 leprosos, los cuales dijeron el uno al otro: ¿para qué estamos aquí hasta que muramos? Si entramos o entraremos a la ciudad, por el hambre que hay en la ciudad vamos a morir, y si nos quedamos aquí también moriremos. Vamos pues ahora y pasemos al campamento de los sirios. Si ellos nos dieran la vida, viviremos, y si nos dieran la muerte, pues no importa, de todos modos moriremos. Se levantaron pues al anochecer para ir al campamento de los sirios, y llegando a la entrada del campamento de los sirios, no había allí nadie, porque Jehová había hecho que en el campamento de los sirios se oyese estruendo de carros, ruido de caballo y estripido de gran ejército. Y se dijeron unos a otros: he aquí, el rey de Israel ha tomado a sueldo contra nosotros a los reyes heteos y a los reyes de Egipto para que vengan contra nosotros. Y se levantaron y huyeron al anochecer, abandonando sus tiendas, sus caballos, sus asnos y el campamento como estaba, y habían huido para salvar su vida. Cuando los leprosos llegaron a la entrada del campamento, entraron a una tienda y comieron y bebieron y tomaron de allí plata, oro y vestido, y fueron, le escondieron, y vueltos entraron en otra tienda y allí tomaron también y fueron, lo escondieron. Pero dice la palabra que cuando ellos están comiendo y bebiendo, se acordaron y dijeron: oye, esta es una buena noticia, vamos de nuevo a la ciudad y vamos a avisar que los sirios han abandonado, que el enemigo ha abandonado su campamento. Y dice la palabra que al pregón de los leprosos fueron ante el rey, dijeron lo que había sucedido. El rey manda un contingente y descubren que el enemigo había huido, y ese día hubo salvación sobre el pueblo de Dios. Hubo libertad sobre el pueblo de Dios. Y esta historia está maravillosa completamente. Y es que dice la palabra en la porción que leíamos primeramente del segundo libro de los Reyes, versículo 6, que Ben-Hadad, rey de Siria, ¿verdad?, había tomado y había rodeado la ciudad, a Samaria, la cual era la capital del reino del norte. Entonces dice que al quedar ellos aislados completamente, dice la palabra, que ellos en ese momento no podían entrar ni salir, y como consecuencia de ellos, los que estaban adentro se estaban muriendo de hambre porque se les acabaron las raciones de los lagares, se habían acabado las raciones de los graneros y ellos no tenían nada que comer. Y los que estaban afuera pues también estaban en peligro porque el enemigo estaba en la parte de afuera.
Resulta que cuando es sitiada esta nación, este pueblo, hubo tanta hambre y tanta crisis dentro del pueblo, de la ciudad, que dice la palabra que llegaron al canibalismo. Escuche usted, esto está tremendo. Llegaron al canibalismo, ¿por qué? Porque dice que tomaron entre ellos y dijeron, oye, dice que iba pasando el rey, dice la historia, ¿verdad? Y una mujer le dijo, rey, sálvame, porque ayer llegamos a un acuerdo con esta mujer que tengo aquí, de que nos íbamos a comer a mi hijo, lo guisamos, lo comimos, lo cocimos, nos lo comimos a mi hijo ayer y hoy le tocaba a ella dar a su hijo para que lo pudiéramos comer. Escuche usted qué cosa tan tremenda. Era tanta la crisis en el pueblo de Israel, en el pueblo y en la nación y en la ciudad, en el reino del norte, a causa de que el enemigo los había rodeado y los había aislado, que se comenzaron a comer entre ellos. Mire, eso está tremendo, llegar al canibalismo. Así era la crisis, no era una crisis tan ligera, era una crisis muy grande, al grado de tener que comerse unos a otros, o comerse a los niños. Al grado que dice también la palabra que la cabeza de un burro se vendía en 80 monedas de plata, la cabeza de un burro. Creo que el burro está dentro de los animales considerados inmundos, los que no se pueden comer. Entonces, eso quiere decir de que ellos estaban violentando una ley o un mandamiento, pero era el hambre tanto que ellos ya no les importó eso, sino que conseguían las cabezas del burro y se comían y vendían. Dice, la cabeza de un burro se vendía en 80 monedas de plata. Y dice que el cuarto litro de estiércol de paloma se vendía como en 5 monedas de plata. Aquí hay una, ¿cómo se llama? Aquí algunos comentaristas dicen que realmente no era estiércol literal de paloma. Algunos dicen que sí, que posiblemente, digo, si llegaron al canibalismo, la crisis era tan grande, posiblemente dicen algunos que sí era estiércol de paloma, se comían el estiércol de la paloma, dicen algunos comentaristas. Algunos otros comentaristas dicen que era un modismo o era una forma de llamar un alimento que nosotros conocemos y habla el hijo pródigo comió, que eran las algarrobas. Algunos escritores dicen que era una forma en la que llamaban, las algarrobas eran para los cerdos, era común algo no digno, que lo llamaban estiércol de paloma. Pero sea lo que fuera, el pueblo de Israel estuvo tan sitiado, fue tan grande la crisis que ellos tenían, al grado, ¿verdad?, de que comenzaron a caer en el canibalismo, comer cosas que irrumpían o cosas que no eran dignas. Pero mire lo tremendo de esto, y es que en medio de esa crisis, en medio de esa angustia, en medio de esa aflicción, Dios sigue teniendo planes con el pueblo y sigue mostrando su gloria para la gloria de su santo y bendito nombre. Mire, eso está maravilloso. Y es que aunque en ocasiones nosotros nos sintamos sitiados, que no hay entrada y salida, no te olvides, hermano, que el cielo sigue abierto. En ocasiones nosotros nos sentimos rodeados del enemigo, sentimos que el enemigo nos ha rodeado, nos ha sitiado, nos sentimos rodeados completamente. Pero la palabra dice que aunque un ejército acampe contra mí, no temeré mal alguno, porque el Señor está conmigo. Y es la cuestión que muchas veces se nos olvida, que Dios está con nosotros en medio de toda crisis, en medio de toda angustia. Sí, hay que reconocer, el pueblo de Israel se había desviado de la voluntad de Dios, se había alejado de la gracia de Dios, habían ido detrás de los Baales, detrás de la idolatría, pero ellos estaban pagando las consecuencias de su obediencia. Pero en medio de eso, Dios sigue teniendo propósito con ellos. Y dice la palabra, ¿verdad?, que era grande la crisis, era tan grande, era tan terrible sobre el pueblo cae en un canibalismo, el pueblo cae en medio de la angustia, de la aflicción, comienzan a comerse unos a otros. Yo no sé cuál sea la crisis que tú estés viviendo, pero déjame decirte que no hay uno mayor que tu crisis, hay uno mayor que tu aflicción, hay uno mayor que tu necesidad. Tenemos al Dios que provee todo lo necesario para nuestras vidas. Tenemos al Dios que provee todo lo necesario para nuestras vidas. Y eso está maravilloso. Es un Dios grande, es un Dios fuerte, es un Dios poderoso.
Pero hay que reconocer también que había sido el distanciamiento del pueblo de Dios que los llevó a que padecieran ese mal. Y es que Deuteronomio 28 le dice al pueblo de Israel, el Señor le dijo al pueblo de Israel: Israel, pongo delante de ti la vida y la muerte, escoge pues la vida para que te vaya bien a ti y toda tu descendencia. Pero pareciera que el pueblo decidió y eligió por el mal. Ellos se habían alejado de la voluntad de Dios y ellos en su corazón se habían vuelto infieles al Señor. Se habían olvidado quién los había sustentado. Y el Señor le dijo también en Deuteronomio, le dice: oye Israel, no vaya a ser que cuando entres a la tierra prometida te olvides de quién te proveyó todo, y cuando veas tus casas, cuando veas tus bienes, cuando veas que tu ganado es multiplicado, cuando veas mi favor sobre ti, cuando tú no seas esclavo, cuando la provisión, cuando el oro, la plata, las riquezas, tu casa lujosa, cuando veas que estás lleno de bendición, no vaya a ser, dice Jehová, que digas en tu corazón: mi mano y mi esfuerzo lo han logrado, dice el Señor, porque el día que suceda eso, traerás mal sobre tu vida. Y pareciera que el pueblo de Israel hizo eso. Se olvidó de la voluntad de Dios y de la gracia del Señor. Pero Dios es fiel, amados hermanos, amada audiencia. Dios sigue siendo fiel. Aunque nosotros seamos infieles, Él sigue siendo fiel a sus promesas. Y es que el pueblo, aunque se había alejado de la voluntad del Señor, Dios nos sigue amando a su pueblo. Dios nos sigue amando. Es por eso que en los momentos de dificultad, en los momentos de crisis, en los momentos de angustia, en los momentos de aflicción, e inclusive cuando muchas veces o mucho de lo que estamos pasando es consecuencia de nuestras malas acciones, consecuencia de nuestro mal proceder, aún de eso, aún en medio de eso, Dios sigue sustentando nuestras vidas. Porque el Señor nos ama. Y es que resulta, ¿verdad, amados?, de que siempre nuestras acciones traerán consecuencias. Al pueblo de Israel le costó entender eso. Tuvo que pagar el precio de vivir momentos de hambruna, momentos de angustia. Es por eso que Dios en ese momento, en medio de esa hambruna, en medio de ese bloqueo de la ciudad, Dios manda al profeta, y dice la palabra que cuando el rey escucha de que esta mujer, estas personas, la mujer se habían comido a sus hijos, dice que rasga sus vestidos y dice: así me hagan aún los dioses, y mañana la cabeza de Eliseo no estará, seguirá sobre su cuerpo. O sea, iba a cortarle la cabeza. Y es que aquí vienen algunas aplicaciones que pudiéramos aprender. Prefirió echarle la culpa a otro y no aceptar y no reconocer que todo era causa de que él, como rey y líder de la ciudad, se había alejado del Señor. Y es que en ocasiones, amados hermanos, amada audiencia, es más fácil culpar a otros. Es mucho más fácil. De hecho, vivimos en una sociedad que vive culpando a todos, menos aceptando nuestra responsabilidad. Cuando tenemos alguna situación, y lo vemos desde el huerto del Edén, dice la palabra, ¿verdad?, de que cuando Adán y Eva pecan delante de Dios, desobedecen a la voluntad de Dios, Dios busca a Adán, y lo primero que dice: la mujer que tú me diste. No dice mi mujer, no dice mi esposa, dice la mujer que tú me diste. Implícitamente está diciendo: tú me diste esa mujer, y si falló fue porque tú me la diste, yo no te la pedí. Y la mujer dice: la serpiente. Desde mucho tiempo, desde el principio, el ser humano ha vivido buscando excusas, y el ser humano ha vivido culpando a otro. Es muy raro que alguien diga: sí, yo soy el culpable, esta es consecuencia de mi mala administración, de mi desobediencia, de que me ando metiendo en cosas que no debo, de andar haciendo cosas que no debo, es porque dejé de hacer esto, dejé de buscar la voluntad de Dios, dejé de obedecer. Muy pocas veces hacemos eso. Mayormente siempre vamos a buscar un culpable, mayormente siempre va alguien que vamos a decir: es culpa de él. Él me provocó, él me dijo, él me hizo, yo no quise. Y si usted le pregunta, ¿verdad?, a alguien en algún momento,
La gente siempre dice, no, es que yo estaba bien, pero él me vino a buscar. No, es que yo estaba bien, pero ella se empezó a insinuarme. No, y por ejemplo, en un caso práctico, ¿verdad? Cuando en el matrimonio el hombre o la mujer falla, ninguno de ellos dice, fue mi culpa, fue mi descuido. No, dice, fue que me provocó, fue que tú me dejaste. Nos cuesta aceptar responsabilidades. Entonces dice la palabra. Esto nos va llevando al tema, esto nos está llevando hacia el tema. Entonces dice la palabra, amada audiencia, amados hermanos, de que el rey manda a buscar a Eliseo. Dice que mandó a buscar a Eliseo, manda a uno de sus sirvientes a buscarlo para cortarle la cabeza. Pero dice la palabra, y ahí es donde nos vamos nosotros, al libro de los Reyes, segundo libro de los Reyes, capítulo 7, que yo le leía. Dice la palabra que cuando viene el sirviente, un sirviente del cual dice el rey apoyaba su brazo, significa que era un hombre de mucha autoridad y mano derecha del rey. Dice la palabra, amada audiencia, amados hermanos, que en ese momento Eliseo declara una palabra y dice, mañana a esta hora, dice él, habrá bendición, bajarán los precios, Dios proveerá, Dios sustentará y Dios traerá y quitará la hambruna sobre esta ciudad. Y dice la palabra que cuando este personaje, este príncipe, escuchó eso, dijo, y leo para usted, segundo libro de los Reyes, capítulo 7, versículo 11. Entonces dijo Eliseo, oíd palabra de Jehová, así ha dicho Jehová, mañana a esta hora valdrá el seah de flor de harina un ciclo, y 2 seas el de cebada un ciclo, a la puerta de Samaria. Y un príncipe cuyo brazo el rey se apoyaba, respondió al varón de Dios y dijo, si Jehová hiciere ahora ventanas en los cielos, ¿sucedería esto? Y Eliseo dijo, he aquí que tú verás con tus ojos, mas no comerás de ello. Qué tremenda palabra. Mire, en los momentos de crisis, Dios nos da palabras y nos recuerda sus promesas. Es lo que estaba haciendo Dios. Es lo que Dios estaba declarando lo que iba a suceder. Y es que nosotros debemos entender algo, la providencia de Dios. Y la providencia de Dios es aquello que el Señor sabe que acontece en nuestro futuro. Dios sabe nuestro pasado, Dios sabe nuestro presente, Dios ya sabe nuestro futuro. El problema es que muchas veces Dios nos anticipa, Dios nos habla, Dios nos declara una promesa sobre nuestras vidas, pero resulta que esta persona, este príncipe, comienza a dudar de la palabra de Dios. No hay nada peor que nos pueda suceder en medio de una angustia, de una crisis, no hay de una necesidad que nosotros dudemos de la palabra de Dios. Por eso es que de pronto encontramos gente que comienza a buscar la presencia del Señor y cuando viene crisis, cuando viene angustia, cuando viene aflicción, cuando viene escasez, cuando viene enfermedad, cuando viene todo aquello que nos ayuda, Dios permite para muchas veces ayudarnos al crecimiento, mucha gente retrocede. Y mucha gente dice, me he encontrado con gente que dice, no, estaba yo mejor antes de buscar a Dios. No, cuando yo no llegaba a la iglesia estaba mejor. No, esta cosa es muy difícil. No, Dios me dijo que yo iba a ser prosperado. No, Dios me dijo que yo iba a vivir en bendición. ¿Dónde están las promesas de Dios? ¿Por qué? Porque mucha gente comienza a ver la crisis, comienza a ver la tormenta y baja su mirada de las promesas maravillosas de Dios. Entonces Dios envía una palabra en medio de la crisis. Y es que en medio de la crisis, mire hermano, en medio de los desiertos, en medio de la angustia, en medio de la aflicción, en medio de los momentos difíciles, Dios no nos deja sin una palabra. De alguna u otra forma, Dios siempre nos está hablando. Yo no sé usted, pero Dios de alguna u otra forma, por medio, claro, y aquí es donde viene el asunto. Lo que pasa es que muchas veces cuando estamos en esa angustia, cuando estamos en esa aflicción, cuando estamos en esa crisis, cuando no hay provisión, cuando no hay recursos económicos, cuando el niño está enfermo, cuando pareciera que el matrimonio está golpeado, cuando la familia está en una crisis, es donde mucha gente retrocede. Y es donde mucha gente baja el ánimo. Es donde mucha gente dice, no, ya no voy a buscar a Dios.
No, ya no me voy a meter. Yo le estoy clamando, yo estoy orando y pareciera que nada sucede. Y comenzamos a dudar de las promesas de Dios. Pero yo siempre he dicho que cuanto más fuerte sea la crisis, la tormenta y lo que tú estés pasando, más te debes de aferrar a la presencia del Señor. Aunque pareciera que nada cambia, aunque pareciera que nada sucede, aunque pareciera que nada está pasando, déjame decirte que Dios está obrando en medio de toda circunstancia de nuestras vidas, en medio de todo. Aun cuando tú pareciera que oras y no sucede nada, Dios está obrando. Pero tú tienes que relacionar, pero tienes que meditar en su palabra, tienes que buscar. A veces queremos que Dios nos recuerde las promesas, pero no nos acercamos a Dios y a su bondad y a su gracia. Es por eso que en los momentos de dificultad tú te tienes que acercar a Él. Acércate más, no te alejas, acércate. Medita en su palabra. En muchas ocasiones un servidor ha pasado crisis tremenda y en donde yo me refugio aún más es en la palabra del Señor. Ahí encuentro consuelo, ahí encuentro alivio a mi aflicción, ahí encuentro que mi alma encuentra reposo como el siervo que brama y voy a su palabra y su palabra me alimenta, su palabra me levanta el ánimo, su palabra me confronta y me conforta y su espíritu viene y me da consuelo y me dice ánimo, come y bebe porque largo camino te espera. Es la palabra de Dios, hermano, que habla a nuestro corazón, la que nos levanta y nos anima en los momentos de crisis. En los momentos de crisis, Elías dijo, Señor, quítame la vida, que no soy mejor que mis padres. Y la palabra dice que vino Jehová, vino y habló y le dijo, Elías, ¿qué haces aquí metido en la cueva? Come y bebe, que largo camino te espera. Mira, hermano, qué tremenda la palabra de Dios. Cuando el enemigo quiere sitiar nuestras vidas, la palabra de Dios siempre estará ahí. Por eso tú tienes que acercarte a su palabra. Por eso tú tienes que acercarte a los principios de Dios. Por eso tú tienes que acercarte en los momentos de angustia. Busca más la palabra, la presencia y la relación con Dios. Y ahí vas a tener victoria. Gracias al Señor por este primer tiempo, ¿verdad? Se nos fue rapidito el tiempo. Agradecemos a Dios a todos los que se están conectando. Por aquí tenemos nuestra hermana Maribel, que Dios me la bendiga. Por ahí tenemos también nuestra hermana Malu, ¿verdad? También Dios me la bendiga mucho. Nuestra hermana Jocelyn López, que es nuestra hermana Claudia López, Dios me la bendiga. Nuestra prima, ¿quién tengo aquí? A Lupita, nuestra hermana Julisa, nuestra hermana Mariana. Nuestra hermana Cristel, Dios me la bendiga. Pastor Max, Dios me lo bendiga. Gracias por conectarse. Y a mi esposa, que siempre es la fan número 1. Vamos a ir a unos comerciales en este momento y regresamos. Por ahí vamos a estar promocionando también el Festival de la Familia que vamos a tener en agosto. No se lo puede usted perder. Eso estará de gran bendición. Vamos a unos comerciales y regresamos. Bueno, estamos de regreso. Y por ahí va a estar apareciendo en nuestra pantalla el promocional de lo que es el Festival de la Familia que vamos a estar teniendo en agosto. No se lo puede usted perder por ahí. Así que, amada audiencia y amados hermanos, por ahí si no sale ahorita, a ratito, de un momentito más vamos a pasar el promocional. Pero es el 30 y 31 de agosto, si no me recuerdo, por ahí también ya se me van a veces las fechas. Pero alístese usted, vamos a tener invitados ahí. Invitados de lujo, decimos siempre ha sido de bendición, así que no se quede usted, no sé si por ahí ya lo tengan los técnicos, ¿verdad? Estamos en vivo, usted acuérdese que estamos en vivo. Bueno, ahí está apareciendo ya en su pantalla, es el 30 y 31 de agosto, vamos a tener el Festival de la Familia. ¿Dónde va a ser? En Villa Jalupa, en nuestra congregación, ahí en el templo Mahanaí. Ahí va a estar haciendo el congreso. Van a haber diferentes horarios, va a haber ministración en la mañana, van a haber conferencia. Vamos a tener de invitado a la profeta Farid y pastora Farid. Vamos a tener al supervisor territorial del sureste como invitado trayendo unas conferencias y al profeta Jaciel también que nos estará visitando. Así que si usted comparta, pídanos por ahí el flyer también a nosotros en la iglesia local y comparta e invite, que yo sé que eso va a ser de gran bendición. Y no se quede, son 2 días llenos de mucha bendición. Así que vamos a continuar. Gracias por ahí a los técnicos que siempre están ayudándonos en la promoción de estos tipos de actividades y abriendo el espacio
para ello. Continuamos, estábamos hablando, ¿verdad?, acerca de la historia de Samaria. Se me olvidó decirles el título. El título es, que ahorita le vamos a llevar, ¿qué hacemos aquí sentados? Y fíjense que yo les contaba la historia del pueblo que había vivido escasez, que estaba viviendo un momento de angustia, estaba viviendo un momento de aflicción, pero que en medio de esa aflicción Dios declara una palabra de bendición. Dios declara y dice, mañana a estas horas, dice, Dios traerá provisión sobre esta nación. Pero dice la palabra que un varón, un príncipe del rey, dijo, aun si así el Señor abriera ventana sobre los cielos, ¿será que esto sucedería? Dudando de la palabra de Dios. Pero dice la palabra que el profeta le dijo, he aquí que tú verás, pero no comerás de la provisión que Dios traerá. Hermanos, en los momentos de crisis, por muy difícil que sea nuestra situación, si Dios nos declara una palabra, si su palabra dice que estamos pasando momentos de crisis financiera y su palabra dice que Jehová proveerá y que Él es el dueño del oro y de la plata, esa palabra tenemos que creerla. Si la palabra dice, ¿verdad?, si vemos que el matrimonio está en crisis, pareciera que se va a derrumbar, dice que aquel que puso su casa sobre la roca, por mucho que venga tormenta, la casa no se caerá. Entonces, la palabra de Dios siempre nos anima, siempre nos alienta, siempre está ahí para infundirnos fuerza en los momentos de angustia. Pero la palabra para este momento ya tenía una palabra, escuche usted, ya había una palabra, habría una crisis, había una adversidad. Estaban sitiados, estaban muriendo de hambre, no podían entrar y salir, los graneros estaban vacíos, se estaban comiendo unos a otros, estaban cayendo en lo indigno de comer cosas indignas. En medio de esa crisis hay una palabra que dice que va a haber provisión. Mire qué tremendo. En medio de la crisis hay una palabra de Dios que dice que va a haber provisión. Y es que aquí se necesita mucha fe, amados hermanos, amada audiencia. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros vemos, Dios nos da una palabra, vemos la realidad y decimos, bueno, pero ¿cuándo se va a cumplir? Dios me dijo que me va a sustentar. Dios dijo que mi esposo va a venir a sus pies. Dios dijo que mis hijos le van a servir. Dios dijo que mi familia va a servir. Y pareciera que lo único que veo es crisis. Pero es ahí donde nosotros debemos de creer la palabra. Ya Dios soltó la palabra. Debemos de caminar sobre esa promesa y sobre esa palabra. Y dice, hermanos amados, que en ese momento, gloria al Señor, entonces tenemos una crisis, tenemos una palabra. En nosotros, hermanos, la palabra viene y pareciera, hermanos, y decimos, wow, qué maravilloso. Pero de pronto volvemos a la realidad. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, hemos recibido una palabra de parte de Dios? Por medio de la imposición de mano, por medio de la escritura, por medio de este mensaje, por medio de una predicación, por medio de algún otro hermano, por medio de una alabanza, por medio directamente de una oración que el Espíritu Santo nos habló, nos reveló a través de alguna otra forma, de un sueño, de algo, Dios nos habló y nos confirmó. Pero cuando salimos, vemos nuestra realidad. Vemos de pronto que ese esposo del cual nos dijeron que se va a salvar, pareciera que menos quiere de Dios. Porque es muy difícil, hermano. Una cosa es la palabra y otra cosa es nuestra realidad. Pero nosotros debemos de caminar sobre esa palabra, confiando en el Señor. Porque acuérdate que Dios conoce el futuro. Dios sabe que viene en el futuro. Dios nos está anticipando. A veces yo siempre he dicho que el Señor nos muestra, así como ha visto usted un tráiler de una película. Ya ve usted que antes de que salga una película, ¿cómo se llama? Los directores, los encargados de la película toman las mejores escenas de la película y hacen lo que se le llama un tráiler o un promocional, ¿verdad? Y cuando usted ve ese tráiler dice, oye, esa película está maravillosa, oye, fíjate que sale tal, oye, pareciera que sale tal otro, oye, vamos a verla al cine porque está increíble. ¿Y cómo supo usted que sería una buena película? Por el tráiler. Porque usted vio las escenas. Bueno, yo a veces considero, y esa es una expresión personal, ¿verdad? Una apreciación personal, lo aclaro. A veces yo veo como, yo a veces pienso que Dios
a través de su palabra o de alguna palabra que nos den o de alguna otra forma, Dios a veces estamos en crisis y como que Dios nos muestra un tráiler de la película del futuro y nos dice, hey, tranquilo, en el futuro ya tu esposo se convirtió, hey, en el futuro tú no te vas a divorciar, tu matrimonio no se va a destruir, hey, en el futuro todo va a mejorar en la finanza. Pareciera que Dios nos muestra tráileres de lo que es nuestra vida, pero a veces falta creer la promesa del Señor, porque los procesos, no nos gusta llevar procesos. El ser humano quiere las cosas rápidas, el ser humano quiere todo rápido. Queremos que Dios nos resuelva la vida ya, de inmediato, ya, pero a veces no disfrutamos los procesos que Dios nos pasa. Y dice la palabra que había una crisis, había una promesa. Esa promesa solamente, ¿sabía usted que hay palabras y promesas de Dios que solamente se cumplen cuando las creemos? Usted sabía que hay gente que no recibe y uno dice, bueno, Señor, pero me dieron una palabra maravillosa y me dijeron, pero resultó, hermano, que no la creíste, no caminaste sobre esa palabra. Hay gente que se le ha dado palabras maravillosas y no se han cumplido porque no han vivido y creído en esa palabra. Y tenemos este caso, Dios está diciéndole al pueblo, hey, mañana habrá provisión. Y un príncipe del rey está diciendo, ¿cómo? Solamente que Dios abra los cielos y abriera ventanas en los cielos y nos mandarle producto. No creo que suceda eso. Lo peor que nos puede pasar en un momento de crisis es que nos endurezcamos de corazón. Hay crisis que Dios permite en nuestras vidas para que el corazón se ablande. Sí, hermano, sí, amada audiencia. Hay situaciones en nuestras vidas que Dios permite para irnos ablandando. Pero hay gente que endurece el corazón. Hay gente que cuando está en la crisis, más duro se le hace el corazón, como corazón de Faraón. Dice la palabra, ¿verdad? Que Dios permitía que el corazón, cada vez que le llevaban una plaga, venía una plaga hacia Faraón, en vez de que su corazón se fuera haciendo sencillo, de carne, más duro se ponía el corazón de Faraón. En los momentos de crisis hay mucha gente que endurece el corazón y comienza a renegar. Y lo que debemos de hacer nosotros es adorar y bendecir el nombre del Señor y venir a humillación delante de su bendita presencia. Hay una crisis y ya hay una palabra dada de que va a haber provisión, de que ya no tendrán que comerse los unos a los otros, de que ya Dios abrirá la ventana de los cielos y derramará bendición hasta que sobre y hasta que abunde. Pero ¿sobre quién se cumplirá esta palabra? Sobre aquellos que crean. Pero escuche usted lo que dice la palabra del Señor. Había en entrada de la puerta 4 hombres leprosos. ¿Cuántos habían? 4. Los cuales dijeron uno al otro, perdón, ¿para qué estamos aquí hasta que muramos? Si entráremos en la ciudad por el hambre que hay en la ciudad, vamos a morir en ella. Y si nos quedamos aquí sentados, pues también vamos a morir. Vamos pues, dice ellos, y pasemos al campamento de los sirios. O sea, vamos hacia el campamento enemigo. Si ellos nos perdonan la vida, pues vivimos. Si nos dieran la muerte, pues morimos. Y esto es tan maravilloso, hermano. Hay una crisis, hay una palabra y hay 4 leprosos sentados en la entrada de la ciudad que han perdido todo. Son leprosos. Son simples leprosos. Nadie espera nada de esos leprosos. Nadie apostaría sobre la vida de esos leprosos. Su condición social, estaban rezagados. Es más, no sabemos ni qué hacían ahí, porque ellos tenían que estar lejos. Aunque algunos dicen que cerca de Samaria había una ciudad de leprosos, por eso ellos estaban ahí. Ni deberían de estar cerca de la puerta porque ellos eran inmundos. Ellos deberían de estar en su ciudad de leprosos, en su exilio. Pero ellos estaban en la entrada de la puerta. ¿Qué hacían ahí? Estaban sentados. ¿Qué estaban haciendo ellos? Esperando morir. Ellos decían, bueno, si entramos a la ciudad no hay comida, vamos a morir. Si nos quedamos aquí sentados, pues vamos a morir. Nos va a matar la lepra, nos vamos a morir. Dice, vamos a levantarnos, vamos hacia el campamento de los sirios. Si los enemigos de pronto cuando ven que vamos llegando nos identifican y nos matan a flechazos o a como sea que nos maten, de todos modos vamos a morir. Pero vamos a levantarnos de aquí. Vamos a hacer algo, vamos a gastar
gastarnos nuestra última. Y eso está maravilloso, hermano. Vamos a provocar, vamos a hacer algo, dijeron ellos. Mire, amados hermanos, hay promesas que se cumplen cuando nosotros nos activamos. 4 leprosos que lo único que hicieron fue cuestionar su condición. Y dijeron, ¿qué hacemos aquí sentado? ¿Qué hacemos aquí? De todos modos vamos a morir, ya perdimos todo, no tenemos familia, no podemos entrar a la ciudad, somos rezagados sociales, no vamos a sanar de esta enfermedad, vamos a morir, vamos hacia el campamento y si nos matan los enemigos, pues bueno, de todos modos vamos a morir de lepra, de hambre, de lo que sea, pero vamos a morir, pero vamos a hacer algo en este momento. Y dice que se levantaron y pasaron al campamento del enemigo. Y escuche usted, esto está maravilloso, porque cuando ellos iban llegando al campamento del enemigo, dice que Jehová hizo que el paso, me imagino que donde ellos simples leprosos, no sé cómo caminan los leprosos, no sé si estaban todos enllagados, pero si estaban todos enllagados completamente, quizás hasta las plantas de sus pies, estoy imaginando, no lo dice la palabra, quizás iban con pasos pequeños, adoloridos, de su cuerpo, pero así comenzaron a caminar. Pero a cada paso que ellos iban dando, Jehová multiplicaba el sonido, y en un paso daba un leproso y el enemigo, simple paso que daba un leproso, Jehová multiplicaba el sonido. Y dice que hizo Jehová que hiciera gran estruendo de carros y ruidos de a caballo y estrepido, dice, de gran ejército. Mire, hermano, qué tremendo está eso. Cada paso que daban ellos, los enemigos escuchaban un gran ejército. ¿Y sabes cuántos eran? 4 simples leprosos, de los que nadie esperaba nada, de los que nadie esperaría nada. 4 simples leprosos que lo único que hicieron fue decir, ¿qué hacemos aquí sentados? ¿Qué hacemos aquí esperando? Vamos a accionar, y es a donde voy. El tema del mensaje, ¿qué haces sentado en tu dolor? ¿Qué haces sentada en tu angustia? ¿Qué haces sentada en tu crisis? ¿Qué haces ahí sentado? Levántate. Pero pastor, ya lo intenté todo. Estos 4 leprosos ya habían intentado todo. Pero pastor, ya le hablé a mi esposo. Dice la palabra, ¿verdad? Que estos leprosos habían perdido familia. Eran leprosos, nadie esperaba nada. Pero ¿qué haces ahí sentado? ¿Sabía usted que hay mucha gente que tiene palabras, tiene promesas y viven sentados en la crisis del dolor, de la falta de perdón, de la angustia, de las heridas emocionales? Y ahí siguen sentados y sentados y sentados. Y hay gente que está sentada en sus crisis. Hay gente sentada en sus crisis. Hay gente que dice, ay, es que soy así, y es que mi necesidad, y es que mi enfermedad, y es que esto, y es que, hermano, no, levántate. ¿Qué haces ahí sentado? Dios no te creó para eso. Dios te creó para tener victoria. Ellos dijeron, ¿qué hacemos aquí sentado? ¿Qué hacemos aquí? ¿Qué estamos haciendo de nuestras vidas? Es necesario que traigamos, si hay una crisis y ya hay una palabra de parte de Dios, ya tienes todo lo necesario para que Dios se glorifique. Levántate, ¿qué haces ahí sentado? Si Dios te dijo que tu esposo se va a convertir, que el Señor lo va a traer a sus pies y que juntos van a servir, ¿qué haces ahí sentado en la crisis todavía diciendo, ¿y será que el Señor lo va a hacer? No, párate, sirve al Señor. Lo mismo, hay milagros que suceden cuando nos paramos, hermano, y nos activamos y accionamos. Pero hay gente que espera, dice, bueno, ya Dios me dijo que va a haber ya Dios me dio una palabra, vamos a esperar al Señor hasta que se lleve a cabo. Y hay gente que se cruza de brazos y dice, bueno, el matrimonio se me está destruyendo, pero bueno, ya Dios me dijo que se va. No, párate, actívate. ¿Qué haces ahí sentado? ¿Qué haces? Actívate. Si ya lo intentaste todo, no importa, sigue golpeando, sigue golpeando, sigue golpeando.
Estos leprosos dijeron, vamos a levantarnos, cuestionaron su condición. Y ellos dijeron, de todos modos ya hemos perdido todo, vamos a morir de algo, vamos a morir de lepra, de hambre, que nos maten los enemigos, pero vamos a morir. Pero hermano, estos leprosos no pasaron a la historia como fracasados, sino como victoriosos. Pudieron haber quedado en la historia bíblica. ¿Sabe usted? Por algo el Espíritu Santo los dejó. Por eso el Espíritu Santo dejó la historia de estos leprosos por algo. Pudieron haber pasado, inclusive pudieron no haber quedado en historia registrado. Pero por su valentía, por su último intento, porque dijeron, bueno, ya lo perdimos todo, pero vamos a dar el extra. Sabía que hay gente que dice, bueno, pues ya quedó, ya ni modo, ahí ya que Dios quiera lo que haga. No, actívate. ¿Qué haces ahí sentado? Párate, hermano, párate, hermana, párate, audiencia, párate a pelear. Deja de sentarte en tu crisis. Hay gente que dice, sí, pastor, ando contando la finanza, los pesos. Dios proveerá. Sí, hermano, pero ¿qué haces ahí sentado? Párate a pelear. Párate a pelear por las finanzas. Párate a pelear por la familia. Párate a pelear por tu matrimonio. Párate a pelear. Ya tienes una palabra. Ya te dijeron que tu familia, que tu matrimonio, que todo lo que tú hagas, Dios lo va a prosperar. Bendito sea Dios, ya tienes esa palabra. Pero párate, ¿qué haces ahí sentado? Hay gente, y hay una expresión social, ¿verdad? Secular, que dice que del cielo solamente cae lluvia. Y yo siempre he dicho que eso es cierto. Del cielo solamente cae lluvia. ¿Sabe de qué más cae del cielo? Bendiciones de las que sobran y hasta que abundan. Pero muchas de ellas tenemos que levantarnos. Obviamente Dios acciona, Dios se glorifica, Dios mueve su mano preciosa. Dios es el que nos sustenta, Dios en su soberanía, en su gracia, en su misericordia, en su amor nos provee. Pero ¿sabe qué, hermano? ¿Qué hacemos a veces ahí sentados? Tenemos que accionar. Tenemos ya que salir. Estos leprosos cambiaron la historia de una ciudad solamente porque un día cuestionaron su confort. Solamente porque un día dijeron, vamos a levantarnos de aquí. Sabía que hay gente que tiene ministerios maravillosos, que estarían quizás predicando en estadios, viajando quizás hasta por el mundo, salvando almas, Dios usándolos, haciendo milagros, y están sentados esperando que las cosas cambien. Hay gente que está esperando una confirmación de la confirmación, de la contraconfirmación, de la revelación confirmada, que se va a confirmar, confirmando que fue confirmada. Hay gente que está esperando y esperando. Ya Dios les dijo que lo que va a hacer con ellos, y siguen esperando todavía una confirmación de algo. Hermano, ¿qué haces ahí sentado? Levántate. Porque de lo demás se encarga el Señor. Mire qué maravilloso. Ejemplo nos dejaron estos leprosos. 4 simples leprosos que nadie esperaba nada de ellos. Es más, la gente esperaba que la salvación viniera por Eliseo, no por esos leprosos. Porque ¿quién iba a esperar algo de ellos? Pero Dios usa lo que menos a veces esperamos. ¿Sabía que Dios ve potenciales en nosotros que nosotros a veces hasta dudamos? Ahí anda la gente dudando de lo que puede hacer, y hay gente que el enemigo le tiene temor y dice, hey, prefiero tenerte aquí abajito creyendo que no puedes lograr nada. Porque cuando tú te des cuenta lo grande que eres en Dios, tú me vas a causar un dolor de cabeza. Por eso hay gente que el enemigo las tiene aplastadas. Por eso hay gente que el enemigo las tiene en una baja autoestima. Por eso es que el enemigo las tiene como una especie de miseria. Vendado en las miserias, vendado en escasez, vendado en una baja autoestima, vendada en migajeando emocionalmente. Y eso está tremendo. Hay gente que el enemigo las tiene y le dice, ay, quédate ahí tantito, tú no te levantes, mira, ahí hay otros mejores que tú. No, tú no vas a lograr nada, tú aquí quédate, eres un simple leproso, tú eres un pecador, tú no vas a lograr si tu familia no. Y comienza el enemigo, porque el enemigo sabe que cuando tú te levantes y te des cuenta que no eres un leproso, puedes tener victorias maravillosas. Por eso hay gente que el enemigo le trabaja la baja autoestima, los tiene aplastados y los tiene en una condición donde cuando este hombre, el enemigo dice, cuando este hombre se dé cuenta que él es grande y esta mujer se dé cuenta todo lo que me puede hacer en contra de mi reino, ya será demasiado tarde, habrá pasado toda la vida.
Entonces, hermanos, levántate, ¿qué haces ahí sentado? Y dice la palabra que se levantaron estos 4 leprosos, fueron donde estaba el enemigo, y resulta que el enemigo que Jehová hizo que pareciera un gran ejército, y cuando ellos llegan ahí, dice que los enemigos salieron huyendo de 4 leprosos. 4 leprosos corrieron a un ejército enorme que por meses tenía sitiado al pueblo. Y dice que encontraron provisión, sustento y comida. Y cuando comenzaron a comer, ellos dijeron, hey, vamos a avisar al pueblo. Y dice que fueron para allá y avisaron al pueblo de lo que habían encontrado. Pero el rey escuchó y dijo, no vaya a ser que sea una emboscada que nos estén haciendo. El enemigo se escondió y cuando lleguemos nos embosquen. Y dice la palabra que el rey mandó primero a un ejército, a sus siervos, para que vieran qué estaba sucediendo. Resultó que el ejército había huido, vinieron a regresar. Y dice la palabra, hermanos amados, que cuando ellos dan, en ese momento cuando ellos dan la noticia, el rey pregona y dice, hey, hay alimento y comida, el enemigo se salió huyendo, vamos hacia el campamento enemigo. Dice la palabra que en ese momento se puso a la puerta aquella persona, aquel príncipe, al cual le había dicho a Eliseo, hey, ni aunque Dios abra los cielos, mañana habrá comida. Y dice la palabra que donde él en ese momento se puso, y leo en el capítulo de los Reyes, capítulo 7, segundo libro de los Reyes, capítulo 7, y dice, leo para usted versículo 20, y dice 19, a la cual aquel príncipe que había respondido al varón diciendo, si Jehová hiciese ventanas en el cielo, ¿pudiera suceder esto? Y él dijo, he aquí, tus ojos lo verán, pero no comerás de ello. Y así sucedió, porque dice la palabra que cuando este príncipe se puso en la puerta, el pueblo donde escuchó la noticia de que había alimento, estaban hambrientos, salieron corriendo hacia el campamento enemigo y lo aplastaron y lo atropelló toda la ciudad y murió. ¿Sabe qué sucedió? Vio la provisión, pero no probó nada, y ahí se cumplió la palabra de Jehová. Hermano, ¿qué haces ahí sentado? Levántate, levántate, pelea. Tú no sabes si cuando comiences a dar los pasos, Dios está obrando y accionando. Así que yo te dejo esta palabra en tu corazón. Levántate, ponte firme, pelea la batalla del Señor, que de todo lo demás se encarga el Señor. Él se encargará de hacer que tus pasos sean como de un ejército. Así que no nos volvamos incrédulos como ese príncipe. Por eso es que mucha gente ve nada más la promesa y ve cómo todos reciben y ellos no reciben. ¿Por qué? Porque muchas veces no han creído en la bondad del Señor. Dios me los bendiga. Esta palabra yo sé que ha sido maravillosa. Gracias a todos los que se conectaron, a nuestra hermana Giselle. Gracias por ahí a nuestra hermanita Rita. Un saludo fuerte. Nuestra hermana Nayeli también. Nuestro hermano Nato por ahí nos manda un mensaje, ¿verdad? Nuestra hermana Arcelia. Gracias a todos, hermanos. Comparte este mensaje. Mándeselo a un amigo, mándeselo a un familiar que yo sé que será de mucha bendición. Quiero orar por usted y en el nombre poderoso de Jesús. Padre, bendigo la vida de la audiencia y de mis hermanos también, de aquellos que nos van a escuchar, Señor, diferido. Bendice su vida, Señor. Trae sanidad, trae provisión, Señor. Trae victoria sobre su vida, Padre de la gloria. En todo tiempo, en todo momento, tu gracia no falte sobre ellos, Señor. Bendita sea la audiencia, benditos sean tus hijos, Señor. Bendito aquel que te escucha, Padre. Y si no te conocen, Padre de la gloria, revélate a su corazón, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús lo pido. Amén y amén. Dios me los bendiga, hermanos. Gracias por conectarse a nuestro programa Vida Nueva. Que el Señor les bendiga abundantemente
y nos vemos en la próxima. No se desconecte de la programación de Canal 8, Tu Nueva Visión. Y recuerde, agradecemos también al Ministerio Pan de Vida, el mejor pan del mundo. Y mandamos un saludo a nuestro hermano y pastor Agustín Guerrero, quien hace posible este patrocinio. Y a todos aquellos que nos ven y comparten, que el Señor les bendiga a nombre de la iglesia Mahanaí, a nombre de mi esposa Michelle también, quienes pastoreamos esa iglesia. Que el Señor les bendiga y nos vemos en la próxima. Bendiciones. Que en tu vida no vivirás tú, solo Jesucristo puede cambiar tu vida, va a cambiar, transformar. Jesucristo va a cambiar tu vida y te dará, Él te dará nueva vida y va a cambiar, transformar. Jesucristo va